La verdad es que no estás perdiendo por falta de disciplina, ni por pereza, ni por falta de talento. Estás perdiendo porque tu cerebro está funcionando exactamente como debería. No estás bloqueado porque seas débil, ni porque falta de motivación. Eso es solo la explicación cómoda que tu cerebro repite para que no tengas que enfrentar la verdad. La realidad es más cruda. Alguien está tomando decisiones por ti. Despiertas decidido. Empiezas el día con claridad, pero basta un leve malestar o una pequeña sensación de vacío para que todo se derrumbe. En segundos, tu atención es secuestrada. Observa cómo todo empieza siempre del mismo modo. Un leve malestar, un vacío en la cabeza, una sensación de ligera tensión. Antes de que te des cuenta, tu mano ya está en el celular. Abres una pestaña, desplazas la timeline, respondes un mensaje que ni siquiera necesitaba respuesta. Incluso intentas volver a lo que realmente importa. Pero la mente ya está fragmentada, y el foco ya se fue. No perdiste el día por pereza. Perdiste porque existe un mecanismo ancestral que siempre reacciona antes que tú. Y aquí está lo que casi nadie sabe, y lo que será revelado en este video. Existe un mecanismo biológico que determina silenciosamente qué consideras importante, cuánto tiempo logras concentrarte, y cuándo abandonas aquello que más importa. Ese mecanismo tiene nombre: dopamina. Carl Jung ya advertía que aquello que permanece inconsciente termina gobernando toda tu vida. Y hoy la dopamina gobierna tus elecciones con tanta precisión que consigue transformar tu propio deseo de progresar en combustible para mantenerte atrapado. Pero justamente por eso, si aprendes a ver ese mecanismo y a invertirlo, ese mismo impulso químico puede usarse para crear foco absoluto, eliminar el autosabotaje y acelerar tu crecimiento de forma inevitable. Si esta afirmación parece exagerada, es porque aún no entendiste cómo funciona realmente el proceso. La dopamina no produce placer, programa comportamiento. Cada clic, cada notificación, cada pequeña recompensa que consumes está escribiendo en secreto el guión de tu vida real. Hasta que te des cuenta, ya estás viviendo una historia que nunca elegiste. Y es justamente aquí donde la percepción necesita romperse. Quien no reconozca al enemigo invisible, seguirá viviendo como un pasajero dentro de su propio cuerpo. Si quieres seguir creyendo que el problema es la falta de disciplina, puedes cerrar el video ahora mismo. Pero si quieres entender por qué tu cerebro fue condicionado para distraerte siempre que estás a punto de avanzar, y cómo transformar ese mismo impulso químico en un arma de construcción estratégica, entonces sigue. Porque en los próximos minutos vas a ver, con precisión, lo que realmente está saboteando tu avance, y cómo usarlo a tu favor de forma definitiva. Las personas creen que están cansadas porque trabajan demasiado, y repiten esa explicación como un mantra defensivo. Pero basta observar la propia conducta para notar que el agotamiento no viene del esfuerzo, sino de la ausencia de dirección. El cerebro fue diseñado para liberar energía cuando descubre algo útil, cuando conecta una pieza del mundo con una necesidad real. Durante cientos de miles de años, esa pequeña descarga química, llamada dopamina, servía como una brújula silenciosa, orientando a cazadores, navegantes y pensadores a seguir adelante siempre que encontraban vestigios de sentido. El problema es que hoy esa misma brújula fue secuestrada. Dispara en respuesta a cualquier estímulo barato. Un icono rojo, un ruido digital, un fragmento de chisme, un ataque gratuito en las redes. La misma química que empujó a nuestros ancestros hacia lo desconocido, ahora te empuja solo hacia la próxima notificación. Y es exactamente por eso que tanta gente despierta con la sensación de ya estar retrasada antes incluso de levantarse de la cama. No existe silencio interno, solo un ruido continuo atravesando cada pensamiento. Y ese ruido tiene un nombre: estímulo. Estímulo vacío, estímulo sin dirección, estímulo que seduce al cerebro con promesas microscópicas de alivio. Y lo más perverso es que funciona. Funciona rápido, funciona siempre. ¿Sientes un malestar? Abres el celular. ¿Sientes un vacío? Buscas una novedad. ¿Sientes la angustia de empezar algo importante? Eliges una distracción que no lleve a ningún lado, solo para no confrontar tu propio reflejo. En ese punto, ya no hablamos de elección,
hablamos de condicionamiento. Ahora, antes de avanzar, quiero que prestes atención a esto. Si este punto toca algo que sabes que está ahí, esa sensación de que tu propio cerebro te abandona en el momento en que más lo necesitas, entonces suscríbete. No porque eso ayude al canal, sino porque cada video es un paso concreto para romper el condicionamiento que te mantiene distraído. Y comparte en los comentarios qué impulso te domina más cuando estás a punto de hacer algo importante. Verbalizar es asumir. Asumir es el primer paso para controlar. Carl Jung escribió que el alma se esconde detrás de máscaras fabricadas por la necesidad de evitar el enfrentamiento con el verdadero yo. La dopamina moderna se ha convertido exactamente en esa máscara. Crea una historia falsa dentro de la mente. Cualquier malestar debe evitarse, cualquier silencio debe llenarse, cualquier esfuerzo debe ser reemplazado por una recompensa inmediata. El resultado es una vida compuesta por pequeñas fugas, cada una imperceptible, pero todas sumadas formando una existencia que nunca profundiza, nunca se sumerge, nunca cuestiona. Y lo más importante, nunca encuentra aquello que realmente importa. En vez de enfrentar la inquietud y descubrir lo que quiere revelar, la anestesias. En vez de descifrar lo que causa el aburrimiento, lo conviertes en excitación artificial. La dopamina, que antes era una aliada de la supervivencia, se ha convertido en un mecanismo de escape. Ya no señala el camino, solo la próxima distracción. La mente deja de buscar significado y pasa a buscar estímulo. Por eso la mayoría de las personas cree que está sin foco. La verdad es más brutal. No están sin foco, tienen el foco capturado. Y mientras esa captura permanezca inconsciente, no habrá disciplina, método ni meta que pueda sostenerse por más de unos días. El verdadero peligro empieza cuando el cerebro comienza a confundir esa estimulación constante con progreso. Cuando la sensación de estar activo se convierte en una simulación de propósito. A partir de ese punto, la persona puede pasar la vida entera en movimiento, pero sin dar un solo paso real. Y es justamente en ese punto donde empieza a aparecer una segunda verdad. Una verdad mucho menos cómoda, pero absolutamente necesaria para entender lo que viene a continuación. La mayoría de las personas cree que falta energía porque hacen poco. Pero lo que agota no es el esfuerzo. Es la alternancia constante entre entusiasmo artificial y culpa silenciosa. El ciclo se repite como un programa oculto. Al inicio de cada nueva idea, hay un pico momentáneo. La sensación de estar empezando algo importante. Días después, cuando el efecto de la novedad pierde fuerza, la dopamina vuelve a exigir otro estímulo. En ese instante, surge un malestar que nadie admite en voz alta. El vacío. Y como el vacío no es agradable, necesita ser silenciado. Un video rápido. Un snack cualquiera. Una búsqueda sin sentido. Pequeñas dosis de dopamina que solo sirven para enterrar la percepción de que nada se está construyendo realmente. Cuando el sistema nervioso se acostumbra al ciclo, estímulo, alivio, todo intento de disciplina parece un castigo. Leer un libro se vuelve un sufrimiento. Estar 5 minutos en silencio parece insoportable. Iniciar un proyecto se transforma en un acto casi heroico que la mente intenta posponer. Y lo más triste, mucha gente cree que eso es señal de debilidad moral, como si fuera incapacidad o pereza. No es pereza, es bioquímica aplicada a la alienación. En 2025, las mayores empresas del mundo invierten miles de millones para transformar cada segundo de tedio en oportunidad de consumo. No estás fallando solo. Estás enfrentando una máquina que entiende tu cerebro mejor que tú mismo. Este mecanismo no se limita a la productividad. Corroe el sentido de identidad. La persona empieza a verse como alguien inestable, alguien que siempre abandona a mitad de camino, alguien que no nació para esto. Y ese autojuicio facilita aún más la fuga. Al fin y al cabo, ¿por qué insistir en algo que probablemente saldrá mal otra vez? Así, la persona se conforma con pequeñas simulaciones de victoria. Terminar un episodio, ganar un like, responder un mensaje más. Ese tipo de recompensa no exige ningún enfrentamiento interno, y justamente por eso se vuelve tan peligrosa.
Con el tiempo, el cerebro pasa a asociar placer con el acto de evitar la incomodidad. Y, sin darse cuenta, la persona empieza a proteger su propio cautiverio. Se queja de la falta de foco, pero rechaza el silencio. Lamenta la ausencia de propósito, pero cultiva distracciones como un vicio consentido. Es en ese punto donde surge la sensación de impostor. No porque la persona sea falsa, sino porque sabe, en algún lugar profundo, que está viviendo muy por debajo de lo que podría. Esa culpa silenciosa es devastadora. No grita, pero corroe. Y cuanto más corroe, más busca el cerebro estímulos para no tener que escuchar. Mientras ese patrón permanezca invisible, la mente seguirá confundiendo huida con descanso, estímulo con realización y distracción con alivio. Por eso no sirve repetir fórmulas de motivación. Si el cerebro no identifica la trampa, seguirá obedeciendo el mismo circuito, intentando aliviar el síntoma en vez de confrontar la causa. Y es exactamente en ese punto donde algo decisivo necesita suceder. Porque antes de recuperar el control, es necesario ver lo que realmente está controlándolo todo. La mayoría intenta resolver el problema de la dopamina de la peor manera posible, forzando fuerza de voluntad. Se gritan a sí mismos, crean listas, ven videos motivacionales y juran que ahora sí. Pero nada cambia porque siguen tratando el síntoma como si fuera la causa. No se trata de disciplina. No se trata de querer más. Se trata de reconocer que existe un mecanismo inconsciente comandando cada impulso. Jung fue brutalmente claro. Hasta que lo inconsciente se vuelva consciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Y mientras la persona crea que está al mando, permanecerá atrapada exactamente en el mismo ciclo, pensando que falta voluntad cuando, en realidad, falta conciencia. El verdadero punto de inflexión ocurre cuando se percibe que el enemigo no está fuera, ni dentro, sino escondido en la manera en que el cerebro aprendió a reaccionar. A partir de ese instante, el juego cambia por completo. Porque cuando ves el patrón, pierde el poder de operar en silencio. La persona deja de ser víctima de su propia impulsividad y empieza a observar cada impulso como si fuera un aviso, un código, un vestigio de algo que necesita ser descifrado. Esto no es positivismo barato, es estrategia cognitiva. La conciencia destraba elecciones que antes ni parecían existir. El malestar deja de ser una señal de huida y pasa a ser una señal de entrada. Y es exactamente aquí donde la narrativa deja de ser una denuncia y empieza a transformarse en un mapa. Porque ver el patrón es solo el primer paso. A partir de ese punto, surge una pregunta silenciosa que separa a quien despierta de quien vuelve a dormir. ¿Qué exactamente debe hacerse con esa conciencia recién descubierta? La respuesta existe, pero no viene en forma de motivación o truco psicológico barato. Viene como una cartografía precisa de la mente. Y solo quien esté dispuesto a seguir ese mapa entenderá por qué el próximo paso puede transformar para siempre la manera en que usas tus propios impulsos. Desde el momento en que el patrón se vuelve visible, la lógica cambia. Ya no se trata de resistir a la dopamina como si fuera un enemigo externo, sino de aprender a utilizarla como un instrumento de orientación. Y eso exige algo que la mayoría nunca ha recibido. Un mapa. Un mapa que muestre por qué estás atrapado, cómo fue condicionado el cerebro y qué camino debe seguirse para que el deseo deje de ser ruido y se transforme en dirección consciente. No es un atajo, ni una secuencia de frases motivacionales. Es un proceso de reconfiguración profunda. Un proceso que comienza por la identificación de los propios impulsos, pasa por la interrupción de los ciclos automáticos y termina con la capacidad de transformar el craving en energía productiva. Ese camino está lejos de ser fácil, pero es absolutamente claro. Cada etapa elimina una capa de ruido. Cada elección consciente activa una nueva ruta neuronal. Y cuando esas rutas comienzan a consolidarse, la mente deja de buscar dopamina afuera y pasa a producirla a través del propio avance. Y es exactamente ahí donde el sentido de propósito deja de ser una idea abstracta y se convierte en una experiencia física, concreta, medible, inevitable. Pero eso solo ocurre cuando entiendes cómo seguir los pasos en el orden correcto. Porque si intentas invertir el proceso,
el cerebro lo interpreta como un intento más de fuga, y el ciclo vuelve a empezar. La cuestión es que estos próximos pasos no fueron creados para luchar contra el vicio. En realidad, existen para algo mucho más inusual: enseñar al cerebro a transformar cada impulso en un movimiento deliberado de construcción. Y es en ese punto exacto donde la mayoría desiste, porque aún no ha percibido que el verdadero poder está escondido precisamente en aquello que hoy parece ser su mayor enemigo. El primer movimiento es brutalmente simple: observar, sin intentar cambiar nada, sin intentar resistir. Solo ver cuándo aparece el impulso. En medio del aburrimiento, justo después de una crítica sutil, unos segundos antes de iniciar una tarea importante. Es exactamente en ese instante cuando el cerebro dispara el estímulo automático. Y casi todos obedecen sin darse cuenta. El objetivo ahora no es vencer el impulso, es exponer el patrón. Escribe. Registra con precisión. Tomé el celular cuando sentí incomodidad. Busqué dulce tras un comentario. Abrí un video antes de empezar a trabajar. Haz esto durante un solo día. Te sorprenderá la frecuencia. Y cuando percibas cuántas veces el impulso te gobierna, una pregunta surgirá sola. Si estoy viendo esto, ¿por qué sigo obedeciendo? Ahora que el impulso fue expuesto a la luz, el segundo movimiento es simple, pero profundamente incómodo. Pausar. Cuando aparezca el próximo disparador, no reacciones de inmediato. No abras la aplicación, no busques el dulce, no hagas clic en el video. Solo espera 3 segundos. 3 segundos de aparente inutilidad que el cerebro intentará interrumpir a cualquier costo. Esa pequeña pausa crea una fractura dentro del ciclo, una rendija microscópica por donde la conciencia consigue entrar. Es ahí donde el condicionamiento empieza a perder fuerza. No importa si, justo después, todavía terminas cediendo. Lo que importa es el acto de interrumpir, porque el hábito inconsciente no soporta ser observado. ¿Y si un hábito tiembla ante un simple segundo de silencio? ¿Qué pasa cuando empiezas a prolongar ese silencio? Interrumpir el impulso no es suficiente. El cerebro necesita recibir una nueva asociación. Cada vez que surja el disparador y abras esa pequeña pausa, introduce un gesto mínimo pero intencional: un sorbo de agua, un estiramiento rápido, una respiración más profunda o incluso escribir una sola frase. No importa el tamaño de la acción, importa su significado. Al hacer esto, comienzas a reconfigurar el circuito. En lugar de incomodidad, distracción, estableces incomodidad, presencia. Parece insignificante, y justamente por eso funciona. Los gestos pequeños evitan resistencia y crean espacio interno. Después de algunas repeticiones, el cerebro deja de buscar alivio barato y empieza a reconocer valor en los micromovimientos conscientes. Es en ese punto exacto donde algo inesperado empieza a surgir. El impulso deja de ser un enemigo y comienza a revelar aquello que intentaba ocultar. El cuarto paso pide algo que el cerebro moderno considera intolerable: permanecer en el vacío. 5 minutos de silencio, sin audiolibros, sin música, sin notificaciones, solo la presencia cruda del aburrimiento. Al principio es casi agresivo, el cuerpo se inquieta, la mente empieza a inventar excusas para salir de ahí. Pero si permaneces, algo empieza a suceder. El aburrimiento deja de parecer un enemigo y comienza a transformarse en un espejo. Es en ese espacio donde vuelven ideas olvidadas, emergen emociones reprimidas, y la mente empieza a recuperar su capacidad de percibir lo que realmente importa. El aburrimiento, en ese contexto, no es ausencia de estímulo. Es el suelo donde la percepción se reorganiza. La mayoría nunca experimenta este efecto porque se rinde en los primeros segundos. Pero quien supera la primera capa de inquietud descubre una verdad incómoda. Quizá el problema nunca fue el aburrimiento, sino todo lo que estaba a punto de revelar. A estas alturas, el cerebro ya empezó a percibir que no todo impulso necesita ser obedecido. El siguiente paso es alterar la fuente de recompensa. En lugar de buscar placer rápido, la sonrisa instantánea, el comentario fácil, el alivio inmediato, elige deliberadamente algo que genere satisfacción real. Finalizar una tarea difícil,
profundizar una conversación, terminar un capítulo. Estos actos exigen esfuerzo, pero entregan un tipo de retorno que permanece. Jung decía que el ser humano no soporta el vacío. Por eso busca felicidad. Pero lo que realmente sostiene una vida es el sentido. Al elegir sentido en lugar de placer, estás enseñando al cerebro que no todo malestar necesita ser anestesiado. Algunos malestares son puertas. La cuestión es, ¿cuántas veces en la última semana elegiste lo fácil? ¿Y cuántas veces elegiste lo que realmente construye? Ningún proceso de reconfiguración mental ocurre en aislamiento absoluto. Puedes observar los impulsos, interrumpirlos, sustituir respuestas e incluso empezar a buscar sentido. Pero sin un mínimo de conexión, la mente vuelve a buscar alivio en lugares previsibles. Por lo tanto, el sexto paso es estratégico. Contarle a alguien lo que estás haciendo. No como confesión emocional, sino como forma de volver real el proceso. Escribe un comentario, compártelo con un amigo, conversa con alguien que también esté intentando hacer lo mismo. Cuando dos personas reconocen que están luchando contra el mismo mecanismo, nace una microalianza. Y esa microalianza funciona como antídoto. Neutraliza el aislamiento y debilita el impulso. El enemigo gana fuerza en la invisibilidad. Entonces pregúntate, ¿hasta cuándo piensas seguir en esta guerra solo? Con los impulsos mapeados y las primeras sustituciones en marcha, llega el momento de transformar todo esto en conciencia acumulada. Al final de cada día, haz una pequeña revisión. ¿En qué momentos elegiste la distracción? ¿En cuáles resististe y actuaste de forma consciente? No es juicio, es observación estratégica. Esta reflexión diaria funciona como un espejo táctico. Al revisitar tus decisiones, empiezas a identificar patrones, horarios, emociones recurrentes. El cerebro deja de funcionar en automático y pasa a recibir retroalimentación real. Cada registro genera lucidez, y la lucidez, con el tiempo, se vuelve una especie de inmunidad. Pero hay un detalle que casi nadie percibe. Cuando empiezas a mirar el día con esa claridad crítica, algo dentro de ti comienza a preguntarse qué podría ocurrir si esas pequeñas elecciones se hicieran con aún más precisión. Aquí es donde el proceso deja de ser una lucha contra el deseo y se transforma en una investigación. Cuando surja el próximo impulso, en lugar de rechazarlo, haz una pregunta directa. ¿De qué exactamente quiere protegerme este deseo? Muchas veces las ganas de comer, de mirar o de hacer clic no son un deseo genuino. Son un disfraz. Un disfraz para la ansiedad, el miedo, la frustración, la sensación de insuficiencia. Al observar el deseo de esta forma, pierde la apariencia de enemigo y pasa a funcionar como un mensajero. Algunos impulsos simplemente se disuelven cuando son reconocidos. Otros revelan necesidades emocionales que estaban intentando ser ocultadas. Pero hay un punto más profundo. Cuando empiezas a descifrar lo que hay detrás del deseo, surge una nueva posibilidad que rara vez alguien explora: usar el propio impulso como combustible consciente. A partir del momento en que el deseo deja de verse como un enemigo, puede redirigirse. Cada vez que aparezcan las ganas de distraerte, usa ese mismo impulso como un disparador para crear. Puede ser una línea escrita, una idea anotada, una tarea iniciada. El cuerpo ya está cargado de energía. La diferencia es que, ahora, en lugar de entregar esa energía a un mecanismo externo, la conviertes en producción propia. Al principio parece artificial, pero tras algunas repeticiones, el cerebro empieza a asociar deseo con construcción. La dopamina deja de ser un empujón hacia afuera y pasa a ser una palanca hacia adentro. Es ahí donde sucede algo raro. El impulso que antes te hacía dispersarte empieza a funcionar como un recordatorio de que tienes algo que ejecutar. Y en ese punto surge una pregunta que lo cambia todo. ¿Y si todo deseo contuviera, en realidad, una orden silenciosa para actuar? Cuando el impulso empieza a convertirse en acción, el siguiente paso es reforzar esa nueva identidad mediante pequeños rituales. No se trata de hábitos genéricos, sino de actos simbólicos. Encender una vela antes de trabajar, anotar una frase antes de iniciar una tarea, ordenar la mesa como si fuera un campo de operación.
Son gestos simples que envían un mensaje claro al sistema nervioso. A partir de este momento, asumo el control. Estos rituales no sirven para motivar, sino para marcar un cambio de estado mental. Crean un límite visible entre dispersión y presencia. Con el tiempo, el propio cerebro empieza a anticipar ese estado incluso antes del acto. Y una vez que el ambiente se vuelve un aliado, surge un fenómeno inesperado. La disciplina deja de ser esfuerzo y pasa a ser configuración. Llega un momento en que la inquietud ya no provoca fuga, pero todavía molesta. Es exactamente ahí donde debe reinterpretarse. Toda agitación emocional contiene información. Cuando el cuerpo empieza a moverse sin motivo, cuando la mente quiere escapar sin razón aparente, pregúntate, ¿qué está intentando emerger detrás de esa inquietud? Puede ser una idea reprimida, una decisión postergada, una verdad que evitaste por demasiado tiempo. En lugar de tratar la molestia como un error del sistema, trátala como una señal de que hay algo importante intentando tomar forma dentro de ti. Algunos de los mejores insights surgen en ese territorio ambiguo entre incomodidad y revelación. Pero eso solo ocurre cuando toleras la sensación el tiempo suficiente. Al fin y al cabo, ¿y si la inquietud no fuera un obstáculo, sino una invitación a mirar exactamente donde nunca quisiste mirar? Cada elección consciente hecha hasta aquí, por pequeña que parezca, no es solo una acción aislada. Es un acto de autoría. Un voto silencioso en una narrativa totalmente distinta de aquella que el condicionamiento intentó imponer. Cuando identificas el impulso, haces una pausa, sustituyes, buscas sentido, te conectas, reflexionas, escuchas, rediriges y ritualizas. Lo que está ocurriendo no es solo un cambio de comportamiento, es una reestructuración de identidad. En este punto, el cerebro empieza a entender que cada día ofrece dos caminos, el de la distracción y el de la construcción. Esta percepción lo cambia todo, porque a partir de aquí, cada decisión deja de ser un reflejo automático y pasa a ser una frase nueva en un guión que solo tú puedes escribir. La pregunta, ahora, ya no es ¿cómo salir de la adicción? Es otra, porque a partir de este punto, ya no existe excusa. La única cuestión real es, ¿hasta cuándo vas a seguir viviendo una narrativa que ni siquiera elegiste tú? Algunas personas llegarán hasta este punto y sentirán cierto alivio, como si finalmente estuvieran entendiendo lo que siempre las mantuvo atrapadas. Pero es exactamente aquí donde el riesgo aumenta, porque una comprensión sin acción se transforma rápidamente en anestesia. Saber cómo funciona el mecanismo no significa que vaya a dejar de operar. Todo lo contrario, cuando el patrón percibe que está siendo expuesto, se vuelve más sutil, más persuasivo. Empieza a adoptar nuevas formas, intenta camuflarse como descanso merecido, información útil, contenido productivo. La distracción evoluciona, exactamente para impedir que avances. Es en este punto donde la mayoría vuelve al circuito original. Pero algunos perciben algo que lo cambia todo. Solo hay dos rutas por delante. En la primera, los próximos años desaparecen en un flujo constante de consumo silencioso. Sin grandes dolores, pero también sin ninguna conquista real. En la segunda, cada impulso pasa a ser utilizado como materia prima para construir algo que resista al tiempo. Jung decía que nada es más trágico que una vida no vivida dentro de un individuo. Y esto no es una metáfora. Es una elección que se hace todos los días, generalmente sin percibirlo. Y aún así, existe un momento específico en el que esa elección puede volverse visible. La mayoría ignora ese momento, pero quienes lo ven y actúan, inician una curva que pocos consiguen seguir. Estás a punto de atravesar ese momento. Antes de seguir, existe una prueba simple que separa a quien entendió de quien solo asintió. Durante las próximas 24 horas, registra cada vez que aparezcan las ganas de distraerte, el impulso de abrir una pestaña, buscar un video, revisar el celular. No importa la intensidad. Cuando venga el impulso, detente durante 3 segundos y elige una acción mínima que tenga significado real. Una línea escrita, un pequeño fragmento leído, 5 minutos de silencio. Solo un gesto concreto, que le pruebe al cerebro que aún estás en control. Haz esto una sola vez y mira el efecto.
A veces basta ese gesto para percibir que la adicción no era tan fuerte y que la debilidad no era tuya. Si lo logras, escribe en los comentarios qué dopamina vas a dejar de alimentar a partir de hoy. Pero solo comenta. Y solo suscríbete si estás listo para tratar este canal como un lugar de ruptura y no como un entretenimiento más. Porque a partir de este punto, cada video deja de ser contenido y pasa a ser un espejo. Y no todo el mundo está preparado para seguir mirando. Si después de todo esto aún crees que el problema es falta de disciplina, quizá ya hayas hecho una elección. Seguir viviendo en automático y llamar a eso vida. Pero si alguna parte de esta reflexión abrió una fisura en tu percepción, entonces responde con honestidad brutal. ¿Qué pensamiento evitas todas las noches antes de dormir? ¿Y qué pequeño paso estás dispuesto a dar hoy para dejar de ser gobernado por la dopamina? Este espacio es para quien no le teme a la lucidez. Si buscas inmersiones reales, lejos del ruido y de las fórmulas hechas, quédate por aquí y suscríbete. Aquí, cada video te devuelve a ti mismo. Gracias por acompañar hasta el final. Tu nueva historia empieza ahora.